Capítulo 2, el eco de una provocación. Los días posteriores a su primer triunfo ya no eran iguales. En Tokio, el nombre de Goku aparecía en pancartas, en periódicos y en los debates deportivos. Sus rivales lo temían, sus seguidores lo idolatraban, y sus detractores lo odiaban con más fuerza que nunca. Pero todos lo conocían. Una noche, mientras descansaba en su apartamento, la televisión encendida por pura costumbre lo detuvo en seco. Era un programa deportivo estadounidense. En pantalla aparecía un comentarista famoso, un exjugador de la NFL conocido tanto por su talento como por su lengua venenosa. Este tal Goku, decía el hombre, con gesto burlón. Vamos, no exageremos. Japón nunca ha tenido cultura de fútbol americano. ¿Un novato que apenas jugó un par de partidos va a impresionar al mundo? Ridículo. Pónganlo contra un equipo real y veremos cómo ese prodigio queda hecho polvo. Yo les aseguro algo. El equipo contra el que jugará este fin de semana lo va a destrozar. El público en el estudio rió, aplaudiendo sus palabras. La cámara captó la sonrisa engreída del comentarista mientras agitaba una hoja con las estadísticas de Goku, minimizándolas como si fueran números vacíos. Goku observó la pantalla en silencio. No parpadeó, no frunció el ceño. Solo dejó que la imagen quedara grabada en su memoria. Luego, muy despacio, la comisura de sus labios se arqueó en una sonrisa oscura. Perfecto, susurró, con voz baja, casi poética. Ahora tengo un nombre que destruir. El ambiente previo al partido el fin de semana llegó con un aire distinto. No era un simple encuentro deportivo. La provocación del famoso había convertido el partido en un espectáculo nacional. El estadio estaba repleto. No solo fanáticos japoneses llenaban las gradas. Había periodistas extranjeros, enviados de cadenas estadounidenses, todos ansiosos por ver si el novato arrogante era real o solo humo. En los pasillos del estadio, el murmullo era unánime. ¿Será cierto lo que dijo el comentarista? Hoy lo van a destrozar, ese Goku es puro show. Los jugadores del equipo rival, motivados por la entrevista, entraron al campo con una confianza desmedida. Su plan era simple. Destrozar a Goku frente a todos y demostrar que Japón no podía parir un monstruo en un deporte ajeno. En su vestuario, Goku se ajustaba los guantes con calma. Su mirada oscura no reflejaba nervios ni impaciencia. Solo concentración. En su mente, cada jugada ya estaba escrita. Cada golpe, cada anotación, tenía un destinatario. Ese comentarista que osó burlarse de él. Cada punto será para ti, murmuró en voz baja, como un juramento vengativo. El inicio del encuentro, el silbato sonó. El balón voló al aire. El estadio entero rugió con fuerza. Goku recibió la primera jugada. Avanzó con fuerza, derribando a dos defensores de un empujón brutal, y en cuanto cruzó la primera marca de 10 yardas, se detuvo un segundo. Miró hacia las cámaras que transmitían el partido y, con gesto lento y calculado, se golpeó el pecho con el puño cerrado, luego señaló hacia adelante como si enviara un mensaje. El público enmudeció un instante, y los comentaristas lo entendieron de inmediato. Le está dedicando la jugada al analista estadounidense. No hay duda, ese gesto fue para él. La provocación encendió al estadio. Los abucheos y gritos se mezclaron con aplausos histéricos. Goku acababa de convertir el partido en algo personal, un duelo a distancia contra un hombre que ni siquiera estaba presente. Humillación en cada jugada. El rival intentó frenarlo con fuerza. Pero Goku, más que nunca, jugaba con furia fría. Cada vez que anotaba un touchdown, no solo celebraba, dedicaba. Tras su segundo touchdown, hizo un gesto burlón. Tomó el balón, lo sostuvo como si fuera un micrófono y simuló hablar, imitando al comentarista que lo había criticado. El público estalló en carcajadas y gritos. Los rivales, enfurecidos, lo miraban con rabia impotente. En la tercera anotación, fue aún más cruel. Cruzó la zona de anotación y, en lugar de soltar el balón, lo arrojó al suelo con violencia, pisándolo como si fuera un insecto. Luego, con calma teatral, se inclinó hacia las cámaras, levantó un dedo sobre sus labios y susurró. SHHH, calla ahora.
La transmisión repitió el gesto una y otra vez. El comentarista estadounidense, viéndolo desde un estudio en vivo, quedó expuesto. Sus palabras eran devoradas por la realidad que Goku construía en cada jugada. El miedo se expande. El equipo rival, al igual que los anteriores, comenzó a quebrarse. Sus golpes eran cada vez más sucios, más desesperados. Pero nada servía. Goku los destruía física y psicológicamente. Se levantaba después de cada placaje con una sonrisa oscura, los miraba directo a los ojos, y señalaba hacia las cámaras, recordándoles a todos que no estaba castigando a un equipo, estaba castigando a un hombre. Los fanáticos japoneses rugían con euforía. En redes sociales, su nombre explotaba. Clips de sus gestos y dedicaciones se volvían virales en cuestión de minutos. Y en Estados Unidos, miles de personas veían en vivo cómo su famoso comentarista quedaba ridiculizado a distancia. Al finalizar el partido, el marcador era obsceno. El rival, totalmente destruido, apenas podía mantenerse en pie. Goku caminó lentamente hacia el centro del campo, levantó el balón hacia las cámaras y con esa voz fría y poética que lo caracterizaba, murmuró: "Nunca más pronuncies mi nombre". El estadio explotó. El ambiente en el estadio era eléctrico. El equipo rival, motivado por las palabras del comentarista, entró con la mirada ardiente, convencidos de que derrumbarían a Goku. Pero Goku, de pie en su línea, los observaba como un depredador que calcula cada movimiento de la presa. Su rostro era una máscara seria, oscura, apenas rota por una sonrisa mínima y arrogante. Primera jugada, la advertencia. El silbato sonó. La ofensiva de su equipo arrancó con un pase corto al centro. El balón voló directo a Goku. Dos defensores se lanzaron sobre él al mismo tiempo. Era una trampa, un intento de demostrar que podían frenarlo en seco. Pero Goku, con la calma de un boxeador en el ring, bajó el cuerpo, absorbió el impacto y los levantó a ambos con un giro brutal de hombros. El público rugió cuando los dos defensores cayeron como muñecos, chocando entre sí. Goku avanzó 10 yardas más antes de dejarse caer deliberadamente. No necesitaba anotar aún. Quería que sintieran su poder poco a poco. Al levantarse, golpeó su propio pecho con el puño, miró a las cámaras y señaló al cielo con el dedo índice. El gesto era claro. Este es solo el comienzo, y va para ti. Segunda jugada, el rugido. El balón volvió a sus manos en la yarda 30. Esta vez, 4 defensores lo rodearon. En lugar de esquivar, Goku corrió directo al centro, un suicidio para cualquiera. El choque fue brutal. Los cascos resonaron, los cuerpos crujieron. Pero él emergió por el hueco, derribando al linebacker principal con un codazo en el pecho que lo dejó sin aire. El corredor lateral intentó abrazarlo por la cintura, pero Goku le plantó la rodilla en el muslo, rompiendo su ritmo y arrojándolo al césped. Con 2 pasos más, cruzó la línea de anotación. Touchdown. El estadio explotó en gritos. Goku no levantó los brazos. Se acercó lentamente a una de las cámaras al borde del campo, se agachó y susurró: ¿Así me iban a destrozar? El silencio previo se rompió con una ovación ensordecedora. Tercera jugada, la burla. La defensa rival, herida en su orgullo, intentó un golpe sucio en la siguiente jugada. Un safety se lanzó después del silbato, intentando aplastarlo por la espalda. Pero Goku lo había anticipado. Con un movimiento digno de Ma, giró el torso y lo agarró del brazo, usando su propio impulso para estrellarlo contra el césped. El público se levantó de sus asientos. La repetición en pantalla mostró al safety inmovilizado, atrapado en un movimiento que parecía sacado de un octágono de UFC. El árbitro pitó falta contra la defensa. Goku, en lugar de protestar, se levantó, sacudió el césped de su uniforme y sonrió con desprecio. Luego, miró otra vez a las cámaras, se llevó el dedo a los labios y dijo: SHHH, silencio. Era como si hablara directamente al comentarista en Estados Unidos. Cuarta jugada, el teatro. Balón en la yarda 50. El quarterback fingió un pase largo, pero lo entregó rápido a Goku. El público rugió cuando lo vieron acelerar. 3 defensores se alinearon como una muralla. Goku, sin dudar, redujo la velocidad. Caminó hacia ellos, provocando. El estadio entero contuvo el aliento.
Los rivales, confundidos, cargaron con furia. Pero él los esquivó con movimientos precisos, como si estuviera boxeando. Un paso lateral, un giro de cintura, un amague de hombro. Cada defensor cayó al vacío, chocando entre sí, mientras Goku avanzaba con una calma insultante. Cruzó la zona de anotación caminando, el balón sostenido con una sola mano. Al llegar, no lo soltó. Lo sostuvo en alto y lo aplastó contra el suelo con violencia, pisándolo como si fuera un insecto. Luego, alzó los brazos en cruz, mirando a la cámara fija. El mensaje era brutal. Este eres tú, aplastado bajo mi pie. Quinta jugada, la cacería. El equipo rival intentó responder con su ofensiva. El quarterback lanzó un pase al receptor abierto. Pero antes de que el balón llegara a sus manos, una sombra lo interceptó. Goku había leído la jugada y se lanzó como un proyectil. El impacto fue devastador. El receptor salió disparado hacia atrás, perdiendo el balón. El público rugió en un grito unánime de dolor y asombro. El rival quedó tendido en el césped, jadeando, mientras Goku se levantaba con el balón en las manos. En lugar de devolverlo al árbitro, lo alzó hacia la cámara, lo sostuvo como si fuera un micrófono y simuló hablar con tono burlón, imitando el acento del comentarista estadounidense. «Ese tal Goku no impresiona», dijo con voz grave y falsa. Luego arrojó el balón al suelo con fuerza. El estadio explotó en carcajadas y gritos. El gesto se volvió viral al instante. Sexta jugada, el exterminio. El partido estaba prácticamente decidido, pero Goku no había terminado. En el último drive antes del medio tiempo, tomó el balón desde la yarda 20. Esta vez no buscó esquivar, ni humillar con teatro. Simplemente arrasó. Corrió como un toro enfurecido, empujando cuerpos, derribando cascos, rompiendo líneas. 5 defensores cayeron bajo su avance, uno tras otro. El último, el linebacker principal, intentó placarlo de frente. Goku no frenó. Chocaron con violencia, pero el resultado fue inequívoco. El linebacker fue lanzado hacia atrás como si hubiera chocado contra un muro. El estadio rugió con incredulidad. Touchdown. Y esta vez, Goku no hizo gestos teatrales. Se detuvo en la zona de anotación, respirando con calma, y simplemente extendió los brazos hacia los costados, como un emperador que contempla a sus súbditos. La humillación ya no era solo física. Era psicológica, total. El medio tiempo, el eco global. Cuando sonó el silbato para el medio tiempo, el marcador era obsceno. Goku ya había anotado más puntos que todo el equipo rival junto. En redes sociales, su nombre explotaba en tendencia mundial. Clips de sus humillaciones se repetían una y otra vez. El micrófono falso, el gesto del silencio, el pisotón al balón. En Estados Unidos, la transmisión mostraba la cara desencajada del comentarista que lo había insultado días antes. Había quedado en ridículo ante millones de espectadores. Los demás panelistas, incómodos, evitaban mirarlo mientras las cámaras mostraban las repeticiones de cada jugada. Goku, en el vestuario, bebía agua con calma. No festejaba, no hablaba. Solo se ajustaba los guantes y miraba al suelo, como un verdugo que sabe que aún tiene ejecuciones pendientes en la segunda mitad. La segunda mitad arrancó con la atmósfera del estadio vibrando a medias entre euforía y violencia contenida. Goku volvió al campo sin prisa, sin sonrisa ostentosa, esa la reservaba para las jugadas. Sus ojos estaban como siempre, secos, calculadores. Sabía que el final del partido no sería solamente un marcador. Sería una página escrita en tinta indeleble para quienes lo habían subestimado. Los rivales regresaron con señales claras de que la humillación no había terminado en el medio tiempo. Sus entrenamientos tácticos se habían vuelto, para muchos, un pretexto. Algunos jugadores buscaban venganza personal más que puntos. El capitán contrario, un linebacker veterano, grande, con cejas fruncidas y mandíbula de acero, reunió a 3 de sus hombres más agresivos y, entre palabras cortas y apretadas, trazaron un plan. Pegar duro, provocar, sacar a Goku del partido con un golpe sucio que le dañara la imagen. No importaba la falta. Su orgullo exigía un ajuste de cuentas. La embestida fría.
Jugadas que se vuelven castigo. La primera jugada tras el descanso fue táctica. Pases cortos, desgaste físico, buscar cansarlo. Pero Goku manejó la bola como un martillo. Pases cortos convertidos en yardas largas por su explosión. En la yarda 34 recibió un pase y se encontró con dos hombres listos para derribarlo por detrás. Giró sus caderas, usó el pie como pivote y con un movimiento de hombros que recordaba a una entrada de clinch en boxeo dejó a ambos en el césped. El árbitro, atento, apuntó la falta leve de agarrón por parte de la defensa, pero la repetición dejó claro algo peor. Venía intención. Un par de jugadas después, la tensión reventó. En la snap, Goku se lanzó a la recepción, y cuando bajó la cabeza apareció un defensor que llegó tarde y con el casco alto, golpeando la mandíbula de Goku en la caída, un golpe que no era de placaje limpio, sino de rabia. La cámara captó el rostro de Goku en el momento del impacto. Una mezcla de dolor físico y sorpresa contenida. La grada exhaló. Muchos pensaron que la pelea comenzaría ahí. Goku, sin dramatizar, se incorporó. No hizo aspavientos. No intentó devolver el golpe. En cambio, sostuvo el balón, lo apretó contra su pecho y miró hacia el lugar donde el famoso comentarista había sido proyectado por sus gestos semanas atrás. No pronunció palabra, pero su silencio era más terrible que cualquier insulto. Un aviso de que aquel golpe no lo transformaría en un bárbaro. Su guerra sería otra. Profesional, sistemática, humillante. El intento de linchamiento. La grada y el túnel de vestuarios se calientan cuando el partido se acercaba a su tramo final, la acumulación de faltas y golpes sucios fue clara. Entradas fuera de tiempo, empujes por la espalda, agarrones en la zona alta del casco. El equipo rival, perdiendo por amplio margen, dejó de ocultar su plan. Sacar a Goku a puño limpio. En un tiempo muerto, se acercaron en bloque a la banda donde Goku se plantaba, como si fueran a forzar el contacto fuera de la regulación. Al ver la cosa empeorar, algunos fanáticos cruzaron la línea del civismo. Desde las gradas los insultos escalaron a amenazas. La seguridad se posicionó más cerca del campo. Los comentaristas en transmisión, con la voz cargada, no sabían si describir jugadas o alertar sobre el clima de violencia que se respiraba. Fue en ese momento cuando la línea moral del partido se fracturó. El linebacker capitán, con el rostro desencajado, decidió cruzar el umbral. Tras una jugada se levantó, dejó el casco en el suelo y caminó con paso decidido hacia Goku, empujando al entrenador local y tres asistentes con bofetadas verbales, buscando confrontación física directa. Sus hombres lo siguieron. El plan era claro. Provocarlo, empujarlo a pelear y que la transmisión mostrara una pelea verbal y física que les justificara su humillación previa. Intervención. Hermanos de sangre, límites claros. Cuando la masa de adversarios cruzó la línea, los compañeros de Goku reaccionaron en fracción de segundo. No por heroísmo vacío ni por sed de venganza, sino por cálculo. Sabían que una imagen de Goku golpeando a un adversario a puño podría arruinar su carrera, alimentaría narrativas convenientes y le costaría sanciones. Además, no era ese su estilo. Goku era frío y calculador. Los golpes de calle no formaban parte de su escalera hacia la cima. Los linieros de su equipo, esos gigantes de manos como mazos, formaron un muro físico. No era una barrera para pelear, era protección. Bloquearon el avance del capitán rival con hombros anchos y miradas que quemaban. Uno de los compañeros más cercanos, Takashi, un corredor veterano que había sido reclutado por el mismo entrenador que trajo a Goku, se interpuso entre el capitán rival y Goku, con las palmas abiertas, sin tocarlo, imponiendo calma con su voz profunda. No va a pelear. Si quieren lío, lo verán en las reglas. Aquí no se convierte en pelea de bar. La tensión subió un grado cuando el capitán contrario, enrojecido, empujó a Takashi. Este no respondió con violencia. Simplemente lo empujó de vuelta con la misma firmeza y dijo, mirando a su rival con frialdad. No toques a mi chico. Si quieres sangre, habla con el entrenador. En ese instante, el entrenador que había reclutado a Goku, un hombre grande, con arrugas de cancha y una voz que había dirigido equipos por décadas, salió de la banda.
Caminó despacio, con paso decididamente calmado, y se colocó frente al capitán rival. La transmisión enfocó su rostro. Una mezcla de autoridad y amenaza contenida. Si queréis pelear, dijo el entrenador, con voz baja pero que cortó el murmullo, pelearemos. La frase no era una invitación a una pelea de varas. Era una advertencia de que ellos responderían en bloque, con disciplina, con reglas y con consecuencias. Fue una declaración pública. Si tú quieres convertir esto en una pelea, nosotros no nos quedaremos atrás. Pero la diferencia estaba en la conducta. La lucha sería formalizada en el marco de las sanciones y, sobre todo, con cámaras y oficiales observando. No habría impunidad. La sanción. Árbitros y oficiales actúan. Los oficiales, hasta entonces expectantes, tomaron nota. La liga tenía reglas claras contra cualquier comportamiento que pusiera en riesgo la integridad de los jugadores y la reputación del deporte. Al ver al capitán contrario sacar el casco y avanzar con intención de pelear, el árbitro principal corrió a la zona y, ante la mirada de millones, mostró tarjetas y voces claras. Alto. Penalización por conducta antideportiva. 2 expulsados por agresión, sanciones a todo el equipo por intentos de agresión física. Las cámaras captaron todo. El capitán rival intentando forcejear con Takashi, los compañeros de Goku protegiéndolo, el entrenador frente a frente. Los oficiales pidieron identificaciones, conversaron con los delegados y enviaron al capitán y a 2 de sus hombres directamente a los vestuarios esposados, bueno, no esposados literalmente, pero fueron escoltados y anunciados como expulsados de forma inmediata. La retransmisión en vivo repitió los momentos. El intento, la intervención y la sanción. Los gritos de la grada se volvieron mixtos. Algunos vitorearon la intervención de los compañeros, otros abuchearon el que la violencia hubiese escalado. Pero la decisión fue inapelable. Descalificación del equipo rival por conducta antideportiva y agresión tentativa. La organización, no dispuesta a permitir que una riña destrozara la imagen del torneo, tomó acciones drásticas. Consecuencias inmediatas. Prensa, fama y silencio forzado. La decisión de los árbitros no solo selló el final del partido de forma anticipada, el rival quedó descalificado y retirado del campo, sino que convirtió la escena en una noticia explosiva. Los titulares de la noche no hablaban únicamente del marcador o de las jugadas magistrales de Goku. Hablaban de un equipo que había intentado llevar la humillación al nivel físico y había sido parado por la disciplina del rival y la intervención del entrenador. En los días siguientes, los clips se multiplicaron. La imagen de Takashi sosteniendo al capitán, el entrenador declarando si querían pelear. Pelearemos, la cara del capitán expulsado mientras eran escoltados. Los análisis deportivos debatían la ética del rival. Los comentaristas estadounidenses que antes se reían ahora se mordían la lengua. El comentarista que había ridiculizado a Goku recibió, por primera vez, un cúmulo de mensajes que no podía ignorar. Sus palabras habían servido de combustible para que un equipo perdiera la compostura y la consecuencia fue la humillación pública y la descalificación. Goku, por su parte, no celebró la descalificación. No se le vio saltar, no hizo gestos. Caminó, con paso sereno, hacia la banda y se quitó el casco. Sus compañeros lo aplaudieron desde lejos, no por idolatría vacía sino por haber defendido la razón. Su carrera. Se sabía que un incidente físico grave habría sido usado por enemigos y por la prensa para encasillarlo como violento. La intervención de la línea y la firmeza del entrenador evitaron esa narrativa posible. Cierre del partido y del capítulo. El estadio quedó en un silencio tenso cuando el anuncio oficial de la descalificación se hizo público. Para muchos, el final había sido una victoria deportiva. Para otros, una lección de límites. Goku, sin embargo, se mantuvo en su postura habitual. Ni sonrisa triunfante ni arrepentimiento. Su mirada recorrió la grada, tomó nota, y por primera vez dejó que una grieta de emoción asomara. La satisfacción fría de haber probado que el plan enemigo había sido estrellado contra la disciplina. Las crónicas del día siguiente no discutieron si Goku merecía el odio. Discutieron la incapacidad del rival de contener su violencia. En los cafés de Tokio, la conversación se transformó.
Algunos hablaban de la grandeza deportiva de Goku, otros se centraban en la moral del entrenador que no permitió que su jugador se manchara con peleas de barra. Para Goku, la cosa fue más simple. Su camino hacia la cima continuaba, pero ahora con un sello añadido. No solo era un jugador temido por su destreza y humillaciones en el campo. Era también intocable ante el espectáculo de la violencia gratuita. Los que pretendieran destruirlo con golpes, perderían algo más que un partido. Perderían su propio estatus e inevitablemente serían humillados por las consecuencias institucionales. La descalificación del equipo rival había sido el detonante perfecto. La historia ya no era solo un partido. Era una narrativa global sobre orgullo, violencia contenida y la figura indomable de un novato que desafió expectativas. Las cadenas internacionales recogieron el hilo, y pronto los reflectores dejaron de centrarse solo en Tokio para mirar hacia donde fuese que Goku apareciera. En la semana siguiente, entre análisis políticos del deporte y debates éticos, se coló otra constante: la presencia de rostros conocidos en las gradas. No era casualidad. La humillación pública de un equipo, transmitida en millones de hogares, encendió una curiosidad voraz. Y la curiosidad, como ella sola, atrajo celebridades. La primera en aparecer fue Aiko Hayashi, actriz de cine dramático con una carrera ascendente en Japón. Su llegada al estadio fue un arrastre de flashes. Su figura, perfectamente recatada en la tribuna VIP, traía un perfume de elegancia que contrastaba con la rudeza del césped. Aiko no era conocida por asistir a eventos deportivos, pero su presencia tenía un claro propósito: ver de cerca a la bestia que sacudía la ciudad. La prensa se volvió loca. Cámaras y micrófonos buscaron su sonrisa, su semblante, cualquier gesto que pudiera ligar su nombre al del jugador. Goku la notó. No necesitó que alguien se lo señalara. Su vista recorría el estadio y la buscaba entre las luces. La vio apartada, observando con esa mezcla de curiosidad y estudio que él tanto apreciaba en un rival. Para él, cada persona en la grada era un elemento del juego. Potencial seguidora, potencial crítica o, simplemente, un espejo que reflejaba su fama. Se movió en la cancha como siempre, exacto, duro, humillante. Cuando llegó el momento, anotó un touchdown y, de forma medida, hizo un gesto discreto hacia la tribuna VIP. Un leve saludo vertical, casi ceremonioso. Aiko dejó escapar una sonrisa que la prensa interpretó como cómplice. Los artículos la ligarían a su nombre durante días. A partir de ahí, la bola de nieve no se detuvo. Actrices, modelos y cantantes empezaron a reservar localidades. No todas buscaban amor. Muchas buscaban asistir a un fenómeno. Angie Morales, una estrella latina de cine y pop que aparecía en la televisión estadounidense con regularidad, viajó expresamente para ver el partido. Su entrada fue un sacrificio calculado. Fama multicultural, presencia mediática. Se sentó en la fila de prensa internacional, y la transmisión la mostró más de una vez, destacando su maquillaje perfecto, su risa cálida y ese brillo que hace que las cámaras vuelvan a enfocarla. Goku tomó nota de cada rostro famoso como si fueran puntos en su tablero. No era un conquistador sentimental. Era un estratega que sabía que la fama se alimenta de rostros y rumor. Cada dedicatoria que hacía en la cancha se transformaba en un guiño para ellas, en una promesa de atención, un juego. No tenía que enamorarlas. Le bastaba con que hablaran de él. Y hablaron. Las dedicaciones se volvieron más sofisticadas. No eran la simple burla teatral. Eran declaraciones envueltas en intención. Un balón colocado exactamente en el borde de la zona de anotación con una tarjeta falsa donde escribía con tiza el nombre de la actriz. Una mirada prolongada que las cámaras captaban en primer plano. A veces, una breve inclinación en la dirección de sus palcos, como si entregara simbólicamente el punto a alguien en particular. La prensa tituló Goku, el conquistador del Gridiron, y en columnas de espectáculos se mezclaron reseñas deportivas con crónicas de alfombra roja. Pero Goku no perdía la medida. En el vestuario nunca se le vio firmando autógrafos furtivos ni iniciando romances públicos. Su juego fuera del campo era prudente, calculado, y siempre con el objetivo de amplificar su leyenda.
Aún así, cuando algunas de esas estrellas se le acercaban después del partido, en eventos promocionales, mesas privadas en clubes o en encuentros exclusivos, Goku no era insensible. Había en él un magnetismo primitivo que atrapaba. La mezcla de fuerza, silencio y peligro que fascina. Una noche, tras un encuentro con prensa y patrocinadores, Goku fue invitado a una cena organizada por un patrocinador local con varios artistas y celebridades. Las cámaras no entraron. Era una cena entre privados, pero los rumores se filtran rápido. Aiko estuvo allí, Angie también, y con ellas varias actrices de renombre que buscaban fotografía y, en más de un caso, una conversación con el hombre del momento. En la mesa, Goku se situó en un extremo como si fuera un faro oscuro. No hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, cada frase se sentía como una bala de precisión. Pocas palabras, cargadas de intención. Las actrices se reían y conversaban entre bambalinas, pero de vez en cuando dirigían su mirada hacia él, cautelosas y atraídas a partes iguales. Él las observaba como observaba rivales en el campo, midiendo reacciones. ¿Le intimida la fama?, preguntó, en un momento, una joven actriz con voz aterciopelada. Goku inclinó la barbilla, evaluó el rostro y respondió con voz baja. La fama es ruido. No me distrae. La respuesta no era un rechazo. Era una señal que encendió la imaginación de más de uno. El juego de seducción, para él, no pasaba por coqueteos infantiles. Pasaba por una atención estratégica que convertía el interés en valla publicitaria. De vez en cuando la noche lo permitía, organizaban encuentros más reducidos. Una copa en un ático, un paseo breve por calles iluminadas, un intercambio de risas que quedaba entre ellos. Se divierte con ellas, contaron después algunos cronistas de sociedad, y en ese matiz se escondía la verdad. Divertirse, en la vida de Goku, no significaba atarse. Significaba jugar, provocar respuestas y luego marcharse con la certeza de haber sido el centro. En los círculos de celebridades comenzó a correr la idea de que un encuentro con Goku era un trofeo. No necesariamente un romance, sino un sello de estatus. Sus compañeros entendieron el juego y lo protegieron. Nadie se sentía traicionado. El equipo veía en esas relaciones un paño de atención que beneficiaba al club. Más patrocinadores, más entradas vendidas, mejor exposición internacional. Goku lo sabía y lo explotaba con frialdad. Regalos selectos, fotos controladas, encuentros públicos que alimentaban titulares sin descender a la vulgaridad. El público femenino que lo seguía era heterogéneo. Algunas acudían por el misterio, otras por la fuerza y otras por la promesa de protagonismo que implicaba aparecer junto a él en redes. Para Goku, eran piezas en el tablero que él movía apenas con un gesto. Una dedicatoria en el campo, una mirada prolongada, una aparición junto a una actriz en la alfombra. Fue suficiente para consolidar una nueva dimensión de su fama. No solo respetado y temido por su violencia en el campo, sino deseado y comentado por la élite cultural. Sin embargo, la parte más interesante del fenómeno no era el coqueteo en sí, sino la forma en que Goku lo convertía en herramienta. Una semana después, una de las actrices más reconocidas de Japón publicó una foto con él en su cuenta, con un pie de foto ambiguo. La noche tiene sus reglas. En cuestión de horas, las reproducciones y comentarios multiplicaron el interés por los próximos partidos. Las redes explotaron. Era la confirmación de que Goku no solo jugaba con rivales sino también con la atención pública, y lo hacía con la misma maestría con la que le rompía la línea a los defensores. A pesar del bullicio, había algo que Goku cuidaba con celo. Su imagen pública debía ser poderosa pero nunca vulgar. Temida pero nunca ilegal. Nunca permitió que un encuentro se volviera una noticia de escándalo por hechos explícitos. Sus relaciones eran privadas, sus gestos públicos y su estrategia indestructible. En la cancha, las humillaciones seguían siendo su bandera. Cada punto dedicado era una proyección calculada, un mensaje que rebotaba de Tokio a Los Ángeles y de ahí a todo el mundo. Mientras tanto, la universidad estadounidense seguía de cerca la evolución de su estrella. Las cámaras, la prensa y la curiosidad internacional terminarían de poner el sello que le abriría las puertas para cruzar el océano.
La beca, el apartamento pagado y el pasaje que lo esperarían en Texas ya no eran solo opciones, sino la certeza de que su juego, y su leyenda, estaban listos para una nueva arena. La noche tenía una claridad extraña, como si la ciudad misma respirara a través de los focos del estadio. Bajo la lluvia ligera que no mojaba del todo, las gradas estaban colmadas. Fanáticos, periodistas internacionales, cámaras de cadenas y, en la zona VIP, caras conocidas, Aiko Ayase y Angie Morales entre ellas, además de otras modelos y actrices que habían decidido no perderse el espectáculo. La presencia de rostros del cine y la música había convertido el encuentro en una mezcla de torneo y pasarela. Para Goku era, simplemente, otra pantalla donde demostrar su dominio. En el túnel que conducía al campo, el aire olía a sudor y a piel, a anticipación y a la energía eléctrica de miles de miradas. Goku salía vestido con el uniforme oficial de su equipo universitario japonés, un azul profundo con ribetes dorados. El casco brillaba con la marca del patrocinador. Caminó sin prisa, con la barbilla alta, ignorando los flashes. A su lado, Takashi y los linieros formaban un bloque humano que no permitía acercamientos innecesarios. La seguridad había aprendido a mantener distancia. El ídolo debía llegar entero al campo, sin celebraciones prematuras que pudieran complicar la noche. El himno acabó y el árbitro lanzó la moneda. El equipo contrario, un conjunto forjado con veteranos locales y un par de fichajes extranjeros que buscaban hacerle frente a la sensación del momento, mostraba tensión contenida. Habían escuchado las palabras del comentarista americano y la prensa los había empujado a la narrativa. Hoy se demuestra si Goku es real. Nadie, sin embargo, se había preparado para la teatralidad con la que el japonés convertiría el juego en una piedra de toque personal. Primer cuarto, advertencia y fraseo técnico. La primera serie ofensiva fue una declaración de intenciones. Pases cortos para calentar líneas, lecturas rápidas del juego, y testeo de la línea defensiva rival. Los movimientos de Goku no eran solo físicos. Eran a la vez medición de tiempo, lectura de la cadencia del quarterback y anticipación de los bloqueos. En la yarda 35 recibió un pase en ruta cruzada. Dos defensores, un safety corpulento y un linebacker ágil, se lanzaron al mismo tiempo. Goku, con la fuerza concentrada en sus caderas y un giro de cintura que bebía de sus años de se despegó del contacto y, con una zancada explosiva, ganó otras 15 yardas. Su movimiento fue limpio, eficiente, estética pura en la brutalidad. Terminada la jugada, en una transmisión que mostraba en primer plano la tribuna VIP, su cabeza giró apenas, un gesto casi imperceptible, hacia Aiko. Fue suficiente. Aiko lo vio y dejó escapar una pequeña exclamación que las cámaras no tardaron en captar. En la repetición, su mirada era una flecha, y basta un segundo para que una dedicatoria nazca. En la jugada siguiente, el ataque rival intentó presionar con una blitz por el centro. El quarterback fingió un pase largo, pero cambió a un handoff hacia Goku, que explotó el hueco interior. Cruzó la línea con virilidad. El defensor que intentó frenarlo fue empujado, no derribado, empujado, hacia la barrera publicitaria, su casco chocando con el plástico. Goku clavó las manos sobre el césped al entrar en la zona de anotación y, sin ponerse de pie aún, miró hacia la tribuna y levantó 3 dedos en saludo. Señal para Aiko, para Angie y para la fila de actrices. Un gesto pequeño que era, sin embargo, una apropiación pública. Dedicado. Los comentaristas, con voz entrecortada, comentaron la sutileza. No solo fue la jugada. Fue un mensaje. No necesita palabras, usa la cancha como escenario. La dedicatoria, repetida en bucle en redes sociales, se convirtió en hashtag. Dedicado. La fama se alimentó de arte y violencia contenida. Segundo cuarto, el juego se torna personal y táctico. El equipo rival intentó un contraataque con pases largos, buscando aprovechar la supuesta inexperiencia de la secundaria. El quarterback conectó con su receptor más veloz y arrancó una carrera larga hacia la yarda 20. Parecía que, por primera vez en la noche, podrían romper la sequía. Pero la defensa de Goku no era una unidad. Era una sombra que se movía con memoria colectiva. En un envolvente, Takashi cerró por fuera y Goku, desde segunda línea, clavó la carrera con un placaje de libro.
Agarre por la cintura, rotación de hombros, y el rival cayó al césped sin opción. La repetición mostró el estruendo del casco contra la grama y la cara del receptor, humillada por haber creído que la carrera era segura. Al volver al ataque, el equipo de Goku usó jugadas de engaño. Screens al corredor, pases de drag, e incluso una opción directa donde Goku fingió recibir y dejó pasar el balón al running back en la línea. Fue un teatro táctico para forzar la descoordinación rival. Cada vez que Goku tomaba el balón, sus pasos eran medidos y calculados. Cada encuentro lo dejaba más grande, no solo por yardas sino por la leyenda que construía. A mitad del segundo cuarto, con el marcador ya inclinado a favor del japonés, hizo algo que se convertiría en clásico. En una jugada de goal line, tras abrirse hueco con 3 bloqueadores que servían de lanzadera, tomó el balón, cruzó la zona y, al levantarse, caminó hacia el borde de su banda VIP. Allí, sobre la mano abierta de Angie Morales, dejó el balón durante un segundo, midiendo cámaras y reacciones. Fue un acto de descaro. Dedicar físicamente la jugada a una persona fue una manera de humanizar su humillación. Las cámaras captaron la risa contenida de Angie y el fervor de la prensa. El balón volvió al césped, pero la humillación quedó grabada. El hecho de que el punto fuera entregado en forma de objeto a alguien le daba un lado performático a la victoria. Mitad del partido, técnica de quebranto psicológico. Cuando la segunda mitad comenzó, la estrategia rival degeneró en intentos de golpe sucio y empujones fuera de tiempo. La tensión acumulada por la humillación pública y las dedicatorias a famosas que habían viajado a verlo, erosionaban la compostura. En una jugada, un linebacker rival intentó placar a Goku por detrás. En la reacción, el japonés giró, usó el impulso del atacante para lanzarlo al costado y, con calma lapidaria, se inclinó sobre su pecho y susurró, aunque la cámara no captó las palabras, el gesto fue claro. Aprende a pelear y luego me hablas. No fue un insulto público. Fue una sentencia de escuela. Domina la técnica antes de creerte capaz. Otros momentos no necesitaron palabras. En una serie donde el rival ofreció protección intensa, Goku se movió como un taladro, rompiendo líneas y absorbiendo a 3 hombres para ganar yardas en potencias. Uno de los defensores, exhausto y enrojecido, intentó levantarse y fue sujetado por auxiliares médicos. Goku caminó hacia él, se inclinó y, sin tocarle, dejó un guante sobre su pecho y volvió al campo. El gesto, la entrega del guante, fue otro símbolo. Te he enseñado la lección y te dejo algo para recordarla. La prensa especuló. ¿Amigable? ¿Humillante? Para todos, la línea fue clara. Goku hacía show con la miseria ajena. Cuarto periodo, clímax humillante y dedicaciones públicas. El partido se acercaba al cuarto periodo y el rival comenzó a quebrarse por completo. En una serie final, Goku anotó 2 touchdowns consecutivos. El primero, cruzando la línea con un corte en V que dejó 2 defensores en el aire. El segundo, con una carrera de 60 yardas donde ignoró a 3 marcadores, rompió un tackle y, ya en la zona final, se giró hacia la tribuna de prensa internacional y dedicó el punto con una teatralidad calculada. Alzó la mano con el balón y haciendo la forma de un micrófono, otra alusión, pronunció, para que las cámaras lo repitieran. Esto es para quienes dudaron. Apenas minutos después, con la grada enloquecida, hizo su jugada más personal. Tras una intercepción, corrió hacia la línea lateral, se detuvo frente a una pantalla gigante que mostraba en vivo la reacción escandalizada del comentarista estadounidense que meses atrás lo había menospreciado. Goku alzó el balón hacia la cámara y dijo, seco, claro. Aprende a ver. Fue una frase corta, pero la transmisión la cortó en todas las redes en cuestión de segundos. Y no fue la única dedicatoria íntima. En la jugada final, mientras el reloj consumía los segundos, Goku recibió el handoff en la yarda 15. Avanzó, sufrió 2 placajes que apenas lo frenaron, se incorporó y con un giro brutal generó la separación que necesitaba para llegar a zona. Al entrar, se inclinó hacia la tribuna donde Aiko y Angie se encontraban, tomó el balón con ambas manos y lo besó de forma breve, un gesto que, aunque provocador, no era obsceno. Fue un sello público. La multitud enloqueció, parte por el morbo, parte por la teatralidad.
Las actrices, entre risas y un rubor controlado, devolvieron el gesto con un aplauso seductor que los medios petaron en todas las portadas del día siguiente. Post partido, reacciones y consolidación. El silbato final fue una confirmación matemática. El marcador era aplastante. Goku había anotado más puntos que el rival y había convertido el encuentro en una exhibición de poder, técnica y, sobre todo, control mediático. Las dedicatorias no fueron simples gestos. Fueron armas publicitarias. Cada balón entregado, cada micrófono improvisado, cada beso simbólico, se tradujo en titulares y en contratos que empezarían a llegar. Los rivales se retiraron cabizbajos. Algunos, rotos por la humillación, otros, con la rabia contenida que solo alimentaría futuras sedes. La prensa estadounidense que había acudido a comprobar la veracidad del fenómeno, ahora publicaba notas más cautelosas. No se trataba solo de talento, sino de control escénico. Y las actrices que habían asistido disfrutaron de su protagonismo, conscientes de que haber asistido a la fiesta de Goku las ponía en el mapa mediático. En el túnel, los compañeros rodearon a Goku. No hubo abrazos efusivos. Su equipo sabía que la mejor celebración era la contención. Hay que cuidar la carrera. Sin embargo, en un gesto casi íntimo, Takashi dejó un casco sobre el banco con una nota. Sigue así. Pero no olvides el camino. Goku tomó la nota, la dobló y la guardó en su bolsillo junto a la tarjeta de la universidad estadounidense que pronto lo recibiría. Su ascenso no dependía de las dedicatorias ni de los besos en la tribuna. Dependía de un plan calculado que él ejecutaba a la perfección.